La paz del Señor, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría poder vernos una vez más en otro capítulo de nuestra serie de la carta de Timoteo. Sabe, estando leyendo esta carta, estando leyendo esos principios y estas verdades que Pablo amorosamente le dejó a Timoteo en su momento, simplemente me hacen pensar y me hacen reflexionar que Dios quiere una iglesia que haga las cosas a su manera, a su palabra, no a la manera que muchas iglesias quieren llevar las cosas hoy en día. Hermano, Dios nos ha dejado un orden concreto, claro, de cómo deben ser las iglesias y de cómo debe ser verdaderamente un liderazgo aprobado por Dios en esta era de la iglesia moderna. Lamentablemente, y para vergüenza incluso de la propia iglesia, vemos líderes, incluso pastores, fomentando liderazgos a su propia manera, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, y no a la manera que Cristo ha establecido a través de su palabra. Y ese cuidado creo que debemos tenerlo y lamentablemente lo hemos perdido. La iglesia en general y muchos pastores y muchos líderes han perdido y se han desviado de esta verdad absoluta a través de su palabra y están incitando a líderes a servir a la manera que ellos piensan que deben hacerlo. No se preocupan si están casados, no se preocupan si realmente han nacido de nuevo y miran solamente el talento, miran solamente lo que hay en esa persona, pero no realmente no van más allá lo que hay en el corazón. Recuerda lo que ya Dios le dijo a Samuel cuando buscó una elección de un rey conforme a su corazón. El profeta Samuel se quedó impactado cuando empezó a ver a sus hijos, a los hijos de Isaí. Pero Dios le dijo, Samuel, yo no veo como tú miras, tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Y muchas veces vemos líderes, vemos pastores viendo solamente el talento de las personas, pero no vemos lo que realmente está pasando en el corazón de estos líderes. Llámese músico, llámese maestro, llámese el liderazgo que usted quiera desarrollar en la iglesia. Y bueno, tiene talento, pero no está casado, tiene talento, pero por favor, yo creo que tenemos que tener cuidado de lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Es por eso que he titulado a este devocional del día de hoy, un liderazgo aprobado por Dios o el liderazgo que Dios aprueba. Usted quédese con el título que más le guste, un liderazgo aprobado por Dios o el liderazgo que Dios aprueba. Y para eso quiero introducirles un pequeño extracto de la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, y vamos a orar. Miren lo que nos dice la carta. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Acompáñame a orar, hermano, para que Dios nos ayude a llevar este devocional en nuestra primera carta, el libro de Timoteo, en el capítulo 3, que sea Dios mismo dejando principios y verdades en nuestro corazón, que realmente nos hagan entender qué tipo de liderazgo Dios está buscando. No el que los hombres están implementando hoy en día, sino el liderazgo que Dios realmente le agrada a su corazón y el que Él mismo por su palabra nos ha dejado las pautas, los principios para que sigamos estos lineamientos y así se puedan levantar líderes en las iglesias. Amado Padre, ciertamente, Señor, no podría yo llevar este devocional si no es por tu ayuda. Es por eso, Señor, que me acerco a ti, Señor, con tanta confianza para pedir tu ayuda, Señor, para que seas mi pronto auxilio. Señor, sabes cuán torpe soy. Sabes, Señor, que yo necesito mucho de ti, necesito conocerte cada día más en tu palabra. Te pido que quites toda altivez, todo orgullo, todo egocentrismo o toda intención del corazón de parecer que lo sé todo, Dios. En cambio, no sé nada, Señor. Simplemente soy un siervo, soy un hijo, tu siervo, tu esclavo, que ha decidido no por voluntad propia, sino guiado por tu Espíritu Santo, llevar estos devocionales desde casa, Señor, para llevar un mensaje de esperanza y de salvación y hablar del Evangelio no a mi manera, sino como tú lo enseñas en tu palabra. Por eso te pido que cuides mi corazón, que cuides cada palabra que sale de mi boca, para que ésta pueda honrarte solo a ti, Señor. Te pido que las personas que están viendo este devocional y que verán este vídeo no vean a este hombre imperfecto,
sino que te vean a ti, Señor. Que vean en mí la palabra que tú quieres dar a tu pueblo, la palabra que tú quieres dar a conocer y sobre todo que tus siervos, tu iglesia, tu pueblo pueda entender el liderazgo que a ti te agrada y el que tú apruebas conforme a tu palabra, Señor. Es por eso, Señor, que descanso en tus brazos, apelo a ti, Señor, para que tú puedas traer primero esta palabra a mi corazón, esos principios a mi corazón, abrazarlos con denuedo y con temor y temblor anunciar tu palabra, Señor, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, a mí me encanta cómo Pablo se dirige a los tesalonicenses cuando les dice, Ah, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres. Mira, esto es importante, no como palabra de hombres, sino más bien como lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Esto me hace pensar en lo siguiente. Vemos desde los púlpitos a pastores o líderes, el Señor me habló, el Señor me dijo, es que soñé que esto debía hacerse de esa manera. eh, y Dios me ha dado esta palabra para que se la dé a vosotros y que levantemos este liderazgo de esta manera y que esta persona que tiene talento pueda servir. No está casada todavía, pero ha decidido venir al Señor y entregar su vida y comprometerse, pero bueno, ya se casará. Mientras tanto ha decidido guardarse. Y hacemos las cosas pensando que Dios a lo mejor las ha revelado al corazón y quizás no es así. Porque si algo que Dios hace es que cuando Dios dejó instrucciones a Pablo y Pablo se las da a Timoteo, lo dejó por una razón. Porque sabía que en estos tiempos la iglesia actuaría conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos de su corazón. Y creo que si Dios nos ha dejado principios y verdades en la carta de tanto de Tito como de Timoteo, es porque Dios quiere cómo debe ser su liderazgo entre las iglesias. Y si Dios está llamando a levantar obispos, no van a ser obispos a la manera del hombre, sino a la manera de Dios, a la manera que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, yo creo que no estamos llamados a inventarnos liderazgos, no estamos llamados a inventar qué tipo de líder debemos ser, sino más bien lo que estamos llamados es a examinar la palabra de Dios, orar al Señor para que Dios, en su misericordia, a través del Espíritu Santo, pueda guiarnos a través de la palabra y decir, bueno, este hombre pues reúne requisitos, parece que va por un buen camino. Vamos a orar a ver si es la persona que Dios quiere para un ministro de alabanza, para ser un maestro de escuela dominical, qué sé yo, el liderazgo que sea, pero tomando en cuenta cada principio que Dios ha dejado en su palabra. Y eso es lo hermoso, porque la aceptaron no como si viniera de nosotros, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Yo lo que te voy a dar el día de hoy no es lo que yo pienso, es lo que realmente es. Es la palabra de Dios. A lo mejor tú estarás de acuerdo o no conmigo y puedes dejar tu comentario. Más te animo si lo quieres hacer desde el respeto, pero lo que va a salir de mi boca a través de este video, este devocional, es palabra de Dios. Y créeme que yo aún mismo sigo aprendiendo. Me considero una persona que soy un neófito, no lo sé todo. Es más, yo cada día aprendo de Jesús, conozco de Él y cada vez que conozco de Él me doy cuenta que me gusto menos a mí mismo. Siempre uso esta frase porque es que es así. Me doy cuenta de que ya no quiero ser lo que era, el padre que era, el esposo que era. Quiero ser un esposo, un padre, un líder, un hombre conforme a lo que Dios realmente quiere que sea por su palabra y vivir para su gloria. Entonces, amados hermanos, realmente el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Timoteo da instrucciones de cómo deben ser estos obispos, cómo debe ser el liderazgo que Dios espera de estos obispos. Y algo muy importante que me llama la atención en estos primeros versículos del capítulo 3 de Timoteo que vamos a leer es que este pasaje no está enfocado en talentos, sino más bien está ni en talentos, ni en el carisma, ni en la popularidad de una persona, sino en algo mucho más profundo, en su carácter. El carácter de esta persona realmente refleja el carácter de Cristo, refleja en su carácter, en su estilo de vida que realmente ha nacido de nuevo, que está dando frutos dignos de arrepentimiento, que está dando pasos para afirmar su fe en el Evangelio y para agradar a Dios,
o estamos viendo más los talentos en esa persona y bueno, wow, es un buen guitarrista, es un buen pianista. Yo, por ejemplo, soy músico, soy guitarrista, me gusta, hago un poco de piano, pero no se trata de mi talento, se trata del carácter, porque es el carácter lo que Dios realmente ve en nosotros. Dios ve el corazón, lo que hay dentro. Si hay orgullo, si hay envidia, si hay celos, si hay contienda, si hay lujuria, si hay realmente el pecado. Pero el hombre hoy en día lo que ve es el talento y basado en ese talento, pues mira, vamos a por todas. Tú estás llamado a ser un líder de alabanza, un gran guitarrista, un gran maestro, un gran pastor. Hay que tener mucho cuidado porque ese es el problema que está pasando en las iglesias. Dios se interesa primero en quiénes somos antes de lo que estamos haciendo. ¿Quiénes somos antes? ¿Cómo estamos en el corazón? Si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado un nuevo nacimiento, no es lo que hacemos. Ya lo haremos con la ayuda del Señor, porque podrás tener un talento, podrás ser talentoso, pero si el carácter de Cristo no está en tu vida y en la mía, el talento se queda en nada. Simplemente es puro talento, pura retórica y al final eso a Dios no le interesa. No vas a sorprender a Dios con tus talentos. A Dios no lo sorprendemos con los talentos, le sorprendemos con el carácter, le sorprendemos con nuestra humillación, cuando nuestro corazón se humilla, se inclina, porque un corazón que se humilla a Dios, él no lo puede rechazar, en cambio nos escucha, Él nos abraza, nos oye y nos acompaña. Así que hermanos, ese es el propósito, formar el carácter del siervo de Dios. Y esta carta nos va a dejar 4 principios importantes que voy a compartirles que considero que nos van a hacer mucho bien y nos van a poder, nos van a permitir, perdón, entender lo que Dios nos está enseñando a través de Timoteo. Amén, hermanos. Y quiero enfocarme en el primer punto. Y es el siguiente, el liderazgo comienza en el corazón. Recuerda esto, el liderazgo comienza en el corazón. Acompáñame a leer los primeros 7 versículos del capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, que nos dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. En las versiones comunes, como la Reina Valera dice, no neófito. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hermanos, estos primeros 7 versículos nos afirman verdades profundas y absolutas. Y Pablo simplemente está afirmando, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso lo tenemos claro. Y es que, hermanos, el deseo de servir no es malo, por supuesto que no, pero debe de ir acompañado de una vida irreprochable, de una vida irreprochable. Como te digo, servir no es malo dentro de la iglesia, pero no puedes servir de cualquier manera. No puedes llegar hoy a la iglesia y dentro de 2 domingos, dentro de un mes, ya estar sirviendo como diácono, como ah, qué sé yo, en algunas iglesias le llaman, ay, se me va la palabra, pero es que hay muchas maneras de nombrarlos. Es decir, ser un servidor de Cristo, ¿no? Pero a veces ponemos servir a la gente que ni siquiera sabemos si ha se arrepentido, si ha aceptado a Cristo, si ha nacido de nuevo. Simplemente por el afán de que se queden, de que estén ahí, de tenerlos ahí, los ponemos a servir. Y no es así, hermanos. Incluso a veces los ponemos los llamamos a un ministerio de alabanza o a predicar. ¿Y qué dice el Señor? No debe ser un recién convertido. Imagínate, qué interesante. Nos convertimos hoy y el próximo domingo queremos dirigir la Santa Cena. Nos convertimos hoy y ya dentro de 2 meses queremos estar enseñando como maestros. Nos convertimos hoy y ya dentro de un año ya queremos ser pastores. A ver, no es esto lo que la Escritura está enseñando. Debe de haber una serie de requisitos que hay que tomarlos en cuenta, pero hoy los pasamos de largo, nos da igual. Tiene buena oratoria, tiene buen talento, es buen guitarrista, o encima la esposa también tiene talentos musicales. Pues vamos, pongámonos a servir. Hermanos,
hermanos. Pero si ni siquiera has revisado esto, te estás saltando requisitos. Y yo creo, o me vuelvo loco, pero yo creo que estos requisitos están aquí por algo. Yo creo que si estas instrucciones están aquí es por algo, no es para pasarlas de largo, es para considerarlas y tomarlas en cuenta de qué tipo de líderes estamos levantando dentro de las iglesias. Por eso el liderazgo comienza en el corazón. ¿Qué tengo yo en el corazón? ¿Realmente mi corazón se ha entregado a Cristo? ¿Realmente me ha arrepentido de verdad? ¿O simplemente he hecho una repetición de oración? Y te lo digo por experiencia, ¿eh? Yo no hablo de ti, hablo de mí. Hermano, serví casi por 9 años en una iglesia, pero era un lobo disfrazado de oveja. Así de claro te lo digo. Repetí una oración allá por el 2008, donde yo repetí una oración, Señor, te acepto, pero mis próximos 8 años fueron terribles. Claro, había buena oratoria, buen talento, buena voz para cantar, ah, un buen expositor de la palabra, un buen mentor, una buena persona que da buena conferencia, buena charla, evangelista. Lo hice de todo, pero alejado del Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice su palabra, entrará en el reino de los cielos. Pues yo era de esos, pero se miraba más el talento, la oratoria, la elocuencia, la popularidad, y no realmente se miraba el corazón. El hombre no lo podía ver. Por eso Dios le decía a Samuel, tú ves la apariencia, yo miro el corazón. Pero mi corazón estaba lejos de Dios hasta que Dios dijo, a ver, Edwin, o eres frío o eres caliente, pero como sigas haciendo tibio, así no me vales, ¿eh? Yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. Así me tuvo que hablar el Señor un día, allá por el 2017. Como sigas así, te vomitaré de mi boca y te echaré al infierno. Es decir, ese es el destino que me esperaba hasta que Cristo me salvó. Y ahí aprendí que debía haber primero estos requisitos. Y hermanos, cada requisito apunta al dominio propio y a una vida ordenada, marido de una sola mujer. En una ocasión me dijeron, hace muy poco, hace unos 2 años, hermano, usted tiene madera para pastor, ya trabajó por muchos años evangelizando en otras ciudades aquí en España, ya evangelizó, ya trabajó para que otros hoy sean pastores de esas ciudades, de esas congregaciones, ahora trabaje para que usted sea pastor. Yo le dije, ya no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque no soy irreprensible, porque ya no soy marido de una sola mujer, ya he tenido una mujer antes. Ahora, por la gracia de Dios, tengo un matrimonio y por la gracia de Dios le pido al Señor nunca desviarme de este, porque Dios tuvo misericordia y me dio una maravillosa esposa que, por cierto, estoy con gozo porque se bautizó ayer. Qué alegría, qué gozo de verdad para mí ver este paso en mi esposa, cómo Dios hace las obras y hermanos, es maravilloso. Entonces, al final, entendí que hay cosas que ya no las puedo hacer. Puedo hacer esto desde casa, predicarte la palabra, hablarle del evangelio a mis hijos, lo hacemos aquí en casa. Estamos leyendo un libro con ellos que se llama La Pasión de Cristo, 50 razones por las que creemos que murió Cristo según el pastor John Piper. Entonces, intentamos hacer lo que el Señor nos pide, que es llevarles la palabra de Dios a nuestros hijos y a vosotros también a través de este canal, que por cierto, si te gusta, pues déjanos un me gusta, comparte estos vídeos y ayúdanos a llevar este glorioso evangelio a más personas. Hay un principio clave que no debemos pasar por alto y es que el liderazgo bíblico no se trata de posición, sino más bien de testimonio. Un verdadero liderazgo debe ir acompañado de testimonio, como lo dice en el versículo 5. Debe gobernar bien su casa, que sus hijos estén en sujeción a él. Esto ya lo vimos en la serie de Tito, así que si quieres ver un poco más detallado, ve y mira la serie de Tito en mi canal, ahí explico un poco estas cosas, pero de manera rápida, que gobierne bien su casa. Un buen líder primero va a gobernar bien su casa. ¿Cómo están sus hijos? Él está en la iglesia, pero sí, sus hijos, ¿dónde están? En el mundo, haciendo lo que se les da la gana y viven con él, viven con el pastor, viven con el líder. Entonces, te pregunto, ¿estás gobernando bien tu casa? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que debes hacer? Yo lo intento, yo me esfuerzo y con mi esposa tenemos una regla. Mientras nuestros chicos estén en casa, entenderán que aquí hay un Dios al cual nosotros nos regimos. Ahí tengo un rótulo aquí arriba de la televisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y mis hijos leen eso todos los días. Mientras estén en casa, respetarán eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un día saldrán por esa puerta y espero en mi corazón que salgan con estos principios y esos valores.
Si saliendo por esa puerta se hacen independientes, quieren tirar a la basura esos valores, ya será el problema de mis hijos. Pero mi responsabilidad como padre, como esposo, es enseñarles y predicarles acerca del evangelio. Y esto me lleva al segundo punto. La fe se prueba primero en casa. Mira qué importante. La fe se prueba primero en casa. Quiero volver a leer el versículo 4 y 5 que dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Mira, con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, Pablo conecta el cuidado de la iglesia con el cuidado del hogar. Quien no gobierna bien su casa, pues no está preparado para cuidar de una iglesia. Es así de claro. Pablo dirige la mirada al hogar porque ahí no hay máscaras. Mira, yo siempre hablo con Ángel David, uno de mis hijos de los mayores aquí en casa. Yo le digo, a ver, Ángel David, a mí el cristiano de afuera a mí no me interesa, a mí me interesa el Ángel David de casa, porque aquí, aquí mi hijo mayor, aquí yo lo veo sin máscaras. Allá afuera sus amigos pueden ver una máscara, una fachada de Ángel David, en su grupo de jóvenes, en su reunión de domingos, en la alabanza cuando cantaba, pero todas esas personas donde él va no conocen el ángel de casa. ¿Qué hace Ángel cuando se levanta? ¿Qué hace durante el día? Si su cuarto está bien arreglado, si él es buen mayordomo de su cuerpo, eso no lo conoce, no lo conoce la persona. Yo sí que lo conozco. Y aquí no hay máscaras, aquí no nos engañamos. Por eso es importante que este punto, la fe se prueba primero en casa. Un verdadero cristianismo empieza desde casa a dar un buen testimonio para los de afuera, porque los de afuera pueden ver eso simplemente un modelo de cristiano, pero a lo mejor en la casa ni siquiera ora, ni siquiera lee la palabra de Dios. Bueno, yo puedo dar fe que mi hijo ora, lee la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. Tendrá otras actitudes y otras cosas en cuanto a carácter que va mejorando poco a poco. Yo también voy mejorando, pero con el cuidado, con amor, vamos aprendiendo unos a otros. Por eso Pablo dirige este punto en el hogar, porque ahí, como te digo, no hay máscaras. Y es que la verdadera espiritualidad se valida, hermano, dentro de una vida cotidiana. Cuando tus hijos ven que tú tienes carácter y haces las cosas conforme a Cristo, te van a respetar, ¿eh? No van a hacer lo que les da la gana estando en el hogar. Nosotros salimos a trabajar con mi esposa y chicos, hacer esto, ellos lo hacen, porque inculcamos esa autoridad, transmitimos esa, y no somos ningunos tiranos, ¿eh? Al contrario, somos muy flexibles con ellos, les damos muchísimo. Hay cosas que las negociamos con ellos, incluso les perdonamos cuando no hacen algo. De repente nos enfada un poco cuando no hacen las cosas o las hacen a medias, pero se esfuerzan y lo intentan y nos obedecen. ¿Verdad? Pero hay otras cosas sí que somos muy tajantes, al punto de venir a la mesa y compartir una palabra, todos en la mesa compartimos la palabra. Quiero tomarme un poco de café con mi taza que me regalaron. Mira, esta taza es de la serie Conociendo a Jesús a través de los salmos, pero yo aprovecho para transmitir también esta palabra en Timoteo. Amén. Qué rico el café, hermanos. Yo es que soy muy cafetero. Soy muy cafetero. Pablo hace un llamado al corazón. No podemos compensar una vida espiritual descuidada en casa y dando un buen testimonio en la iglesia. Eso no es ser un buen cristiano. Tú puedes tener una apariencia de cristiano en la iglesia, pero en casa, hermanos, uf, desastre total. Así que quiero que te quedes con esto. Dios se glorifica cuando el evangelio se vive primero de puertas de adentro hacia afuera. Dios se glorifica aquí. Si no, seríamos como sepulcros blanqueados. Afuera ven lo hermoso, en lo exterior ven lo bonito, en la iglesia ven lo hermoso, la elocuencia, la oratoria, el talento, pero en casa está lo muerto, lo que realmente nos hace ver quiénes somos. Cuidado con ese tipo de cristianismo. Cuidado si te estás dejando llevar de esta manera. Hermanos, la espiritualidad auténtica, perdón, no se limita al púlpito. Al contrario, se manifiesta en paciencia, en amor y en esa responsabilidad diaria, en ese cuidado constante que tenemos desde casa para agradar al Señor. Y esto me lleva al tercer punto. Debemos servir con dignidad y con buena conciencia. Quiero leerte los versículos del 8 al 13. Mira lo que dicen.
Antes hablaba de los obispos, ahora habla de los diáconos, que es casi lo mismo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos, aquí lo vuelve a decir, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es Cristo Jesús. Mira, no hay cosa más hermosa cuando se levantan diáconos en la iglesia, líderes irreprensibles, pasados bajo este pascón, bajo este colador de todos estos requisitos que nos está mencionando Pablo a Timoteo. No hay cosa tan linda, tan hermosa ver que hay diáconos que están dirigiéndose bajo estos principios, sirviendo bajo estas pautas, líderes que están sirviendo tomando en cuenta esto y no dejándose llevar por los deseos de su corazón. ¿Quieres ser diácono? ¿Quieres servir? Ya lo harás, pero primero ve a la palabra, ve el consejo de Dios, ve lo que Dios te enseña. Pastores, revisad esto, volver a Timoteo, por favor. Líderes de iglesia, venir y ver esto. No pongas a servir personas de cualquier manera, solo porque lo sentiste en tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora el tipo de adoración que le damos al Señor es el que a nosotros nos agrada. Dios ya nos mostró en Éxodo, Levítico, Deuteronomio de la forma que Él quiere que le adoremos, pero no. Ahora no le adoramos como Dios quiere, le adoramos a nuestra manera. Es que así nos sentimos bien, así queremos adorarle. Mira lo que pasó allá en el Antiguo Testamento con Nadab y Abiú cuando levantaron un fuego extraño, quisieron adorarle a su manera. Mira lo que le pasó a Caín, porque su ofrenda fue rechazada, porque quiso adorar a Dios a su manera, no a la manera que Dios pedía. Abel sí lo hizo a la manera de Dios, Caín no. Por eso agradó a Dios la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Cuidado con el tipo de adoración que estás presentando al Señor. Por eso los diáconos deben ser personas íntegras, sinceras y sobre todo firmes en la fe, porque al final, hermanos, el servicio en la iglesia no es un servicio menor, es algo serio. Es como para tomárselo serio y de verdad pensar que si vamos a servir en la iglesia, yo creo, a mí cuando me hicieron la entrevista en la iglesia que estamos caminando por fe, si algún día tu esposo está llamado a liderar, te preguntaremos a ti, Yasmín, cómo es en tu casa, si ora, si lee la palabra, si le transmite el evangelio a tus hijos, si te maltrata, si los maltrata a ellos. Como tú nos mientas, sobre ti va a caer el peso de la persona que nosotros pongamos a servir. Mira, hay que tener muchísimo cuidado, porque los diáconos y los líderes no solamente hacen tareas prácticas, reflejan la gloria de Cristo mediante a su servicio. Cuando lo hacen de una forma humilde y sincera, lo reflejan aún más. Por eso el apóstol Pablo dice, con buena conciencia, porque el servicio del cristiano, hermanos, es un acto espiritual. Por eso debe ser con buena conciencia. Hermanos, como te dije antes, servir no es malo. Es más, es un privilegio servir. Estar en una plataforma es un privilegio, pero no pretendamos llegar ahí porque tenemos talento, por buena oratoria, no. Llegaremos ahí si es la voluntad de Dios que quiere que llegamos. Hoy las redes sociales están llenas de eso, podcast por aquí, podcast por allá, de personas que quieren hacerse públicas, que quieren darse a conocer, porque quieren tener más adeptos, más seguidores, que su canal crezca. No, al menos no es la intención en nuestro canal de YouTube. Nuestra intención es compartir el evangelio. Ya el crecimiento lo dará el Señor. Nosotros dejamos el mensaje, dejamos la palabra, asumimos nuestra responsabilidad con temor y temblor. El crecimiento lo dará el Señor. La obra es del Señor. Mi responsabilidad es transmitirles el evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El fundamento de todo es Cristo. Repite conmigo. El fundamento de todo es Cristo. Muy bien. Ese es el fundamento de todos, hermanos. Cristo es el fundamento.
Y quiero leer los últimos versículos del 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, esto es serio, ¿eh? Esto es para tomárselo en cuenta. Esto no es para pasarlo de largo, hermanos. O sea, es indiscutible lo que se nos está predicando. Grande es el ministerio de la piedad. No podemos conducirnos de cualquier manera en la casa de Dios, en la casa del Dios vivo, porque es columna y sostén o baluarte de la verdad. Predicamos a un hombre que fue manifestado en carne, que es Cristo, que fue vindicado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que fue contemplado por los ángeles, que fueron creados por Él mismo, que ha sido proclamado entre las naciones por Él mismo a través del Espíritu Santo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Él fue elevado al cielo, ¿quién es este Rey de gloria? Y se sentó a su Padre, su Padre ha sido todo consumado, consumado es. Hermanos, es serio lo que predicamos. Por eso el liderazgo dentro de la iglesia debe ser tomado con seriedad y no a la ligereza. No pongas o no levantes líderes con el afán de rellenar un cupo. Aquí falta un músico, aquí falta un bajista, aquí falta un tecladista, aquí falta un baterista, aquí falta alguien que predique, aquí falta alguien que cuide a los niños, aquí falta alguien que esté para escuela dominical. No es así, hermanos. Leamos las escrituras y pidámosle que sea el Señor que nos guíe a través de su palabra. Hermanos, esto es serio, ¿eh? Esto es para tomárselo en cuenta. Es porque el fundamento de todo, insisto, es Cristo. Pablo culmina recordarnos a través de este capítulo el gran el misterio de la piedad. Cristo es el centro de la iglesia. Él es el modelo perfecto y la razón por la cual aspiramos a una vida santa. En este proceso de santificación que es progresiva hasta que Él venga. Amén. Todo liderazgo, todo servicio y toda conducta cristiana debe apuntar para la gloria de Cristo. Hermanos, sin Cristo, los requisitos serían imposibles. Imposibles. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos capacita. Es el que nos enseña de cómo vivimos vivir y debemos vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, cuando Cristo es el centro, el orden cambia. Cuando Cristo es el centro de una iglesia, el liderazgo que se levanta cambia, se ve de otra manera. Pero cuando se pierde de vista a Cristo, incluso las buenas obras se vacían de poder. Es decir, cuando tú apartas a Cristo como centro de todo, levantas líderes, levantas por acá personas, pero ahí ya no está Cristo. Ahí ya lo que está es tus emociones. Yo creo, yo pienso, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló en un sueño. Hermanos, Dios te habló, está la palabra. Esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. Léela, léela. Tuviste un sueño. Dios puede hablarte por sueños, ¿eh? Vente a la palabra. Sí, aquí está lo que el Señor me dijo en el sueño. Sí, 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 está aquí, aquí está. Dios me mostró esto y esto, pues esto es lo que voy a hacer. No te acomodes. Amén. Espero que esta palabra, hermanos, os haya bendecido. Que esta carta a Timoteo y esta serie de Timoteo que estamos llevando, nos quedan 4, 5 hasta Timoteo 6. Nos queda todavía, luego vamos a la segunda carta de Timoteo, nos queda todavía. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a llevar esta carta a Timoteo, porque yo le decía al Señor, ay Señor, ¿a qué lío me he metido? ¿A qué lío me he metido yo? Pero ya estamos aquí y yo le digo al Señor, ayúdame, ayúdame porque sigo siendo un neófito. Sigo siendo un hombre que está siendo formado conforme al carácter de Cristo. Que mi corazón esté presto, esté listo para transmitir siempre tu verdad. Amén. Vamos a orar. Padre,
Ciertamente te damos las gracias, Señor, porque no hay nada más hermoso que escuchar tu palabra, poder meditar en ella y sobre todo poder aplicarla a nuestro corazón y llevarla a la práctica a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que esta palabra haga rema en el corazón y que si esta palabra, Señor, está provocando el corazón para aquellos líderes, para aquellos pastores, aquellas personas que tienen cargos importantes en la iglesia, que a lo mejor han tomado decisiones equivocadas, puedan venir a esta palabra, puedan orar y puedan ver que realmente si están haciendo las cosas mal, puedan venir a tu evangelio y hacer las cosas bien. Padre, yo oro, Señor, para que tu evangelio, Señor, traspase toda barrera de pensamiento, Señor, que cambie el corazón y que nos permita reconocer que realmente somos pecadores y que solo la obra perfecta de la cruz nos salva. Padre, yo soy un pecador sostenido por tu gracia, por tu bondad, por tu fidelidad. Y oro desde mi hogar, Señor, por aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, que nos oyen, que nos siguen en nuestras redes sociales, Padre. Que tú les guardes, que tú les guíes. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda sembrar en ellos tu palabra. Que ellos puedan venir a ti, a abrir el corazón, a entregar sus vidas. Y realmente que seas tú, Señor, atrayéndonos a ti. Que nos atraigas a ti con cuerdas de amor. Y que este corazón se vuelva un corazón sensible, un corazón de carne. Que reconozca que realmente te necesitamos y que tú eres nuestra única esperanza. Y te lo pedimos por Él, por tu Hijo, Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos. Hasta la próxima.